Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, a través de las redes sociales. Quisiéramos darles una cordial bienvenida. Agradeciendo a Dios en esta mañana porque Él permite que podamos estar y podamos seguir avanzando en el camino que Dios ha trazado a todos sus hijos que se allegan a Él. El día de hoy quisiéramos que donde estás puedas acompañarnos y que puedas tener esa visión de poder alcanzar el reino de los cielos únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos invitarte, allí donde estás, nos acompañes a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón y nos pueda ayudar, Señor, a través de su Espíritu Santo para poder comprender este tema que tenemos y que queremos compartir para cada uno de sus hijos. Acompáñanos, usted sea nuestro guía, le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, una vez más le damos una cordial bienvenida. El título para el día de hoy, Jesús en Samaria. Cuando Jesús llegó a Samaria, hizo muchos milagros sin duda a través de la palabra. Porque no solamente el milagro se puede hacer a través de las acciones, sino también que la palabra puede libertar el corazón que está encerrado en la esclavitud del pecado. En esta situación, el Señor llegó a Samaria y tenía un plan que tenía que recorrer los caminos trazados ya en los corazones de los samaritanos. Dice el capítulo 4 del libro de San Juan y el verso 40. Te invito a buscar allí en tu Biblia el capítulo 4 del libro de San Juan y vamos a leer el verso 40. Entonces dice la palabra: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los samaritanos vinieron a él y le rogaron y le dijeron: quédate con nosotros. Y la historia o el relato bíblico dice que se quedó 2 días. El Señor Jesús de alguna manera buscaba cómo llamar la atención a través de ese bendito poder y esa palabra maravillosa. El Señor había venido a buscar lo que se había perdido. No podía dar un solo espacio al enemigo, porque de eso dependía la salvación de las almas. Entonces, cuando llegó, a través de la conversación que tuvo con esta mujer, pudo sembrar la semilla del Evangelio, y es así como los samaritanos, al escuchar sus propias palabras del Maestro, se quedaron completamente contentos y se regocijaron en ese poder maravilloso que viene de la boca de Dios. Y le pidieron que se quedase. Entonces, tenemos pues la pregunta para esta mañana. ¿Qué pedido hicieron los samaritanos a Jesús? Ya el relato bíblico nos dice que se quedara con ellos, y el Señor se quedó con ellos 2 días. Los samaritanos le dijeron que se quedase a Jesús, y ellos se quedaron, y Él se quedó con ellos, y el Señor se quedó con ellos 2 días. También tenemos el testimonio que se encuentra en el Deseado de todas las gentes en la página 163. En las palabras dichas a la mujer al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada. Y cuán pronto se había obtenido la mies, los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Rodeándole al lado del pozo, le acosaron a preguntas y vivamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes
les habían sido oscuras. Hay gente en este mundo que busca una respuesta a sus preguntas, a su interrogante que muchas veces tienen, y que muchos de los maestros que existen el día de hoy no pueden dar respuesta. Y no pueden dar respuesta por el único motivo que no estudian la palabra de Dios y no se dejan llevar por ese gran maestro que ya en su tiempo fue popular en todo lo que significa el territorio que habitaba. Entonces dice, mis queridos hermanos, mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que, hallándose en grandes tinieblas, siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba esta corta conferencia. Ansiaban oír más y que sus amigos también oyesen a este maravilloso maestro. Le invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció pues 2 días en Samaria y muchos más creyeron en él. Hermanos queridos y amigos, quisiera decirles algo importante en esta mañana. Invitar al Maestro a nuestras vidas, o invitar al Maestro para que pueda también hablarle a nuestros amigos, vecinos, es una gran bendición. La bendición no solamente llega a una persona, sino a todas las personas que le buscan y quieren que esas palabras tengan efecto en el corazón de los seres humanos. El mundo está lleno de perplejidad. El pecado está abundando sobre la tierra y necesitamos esa paz, ese descanso que solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. El Maestro es el único quien puede darnos esa paz. Llegó a esa ciudad y como consecuencia dejó paz, dejó enseñanza. Muchos de ellos creyeron. Dice la pregunta, ¿cuál fue el resultado? Creyeron muchos más por la palabra de Él. Creyeron mucho más por la palabra de Él. Ya no solamente creían por la palabra de los samaritanos o de la mujer que había dejado su cántaro y se dirigió a dar el mensaje. Ahora creyeron de su propia palabra al Maestro. Y los resultados fueron enormes, porque al creer en el Hijo de Dios, llegaron a tener descanso y paz en el corazón. Quiero invitarte también a buscar en esta mañana el libro de San Juan, capítulo 1 y el verso 46. El libro de San Juan, capítulo 1 y el verso 46. Dice la palabra, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ustedes saben la historia. La historia relata de estos dos personajes, pero que uno tenía la convicción y le dijo, ven y ve. El Señor muchas veces, a través de su Espíritu Santo, nos dice, ven y ve. Comprueba con tus propios ojos lo que el Señor puede hacer. Comprueba con tu propia experiencia lo que el Señor puede hacer en tu vida. El Señor muchas veces nos manda que veamos nosotros mismos. Que nosotros mismos tengamos esa experiencia. Que ya no nos cuenten, sino que nosotros tengamos esa experiencia. Dice la edificación del carácter, página 82. Si hacemos frente a obstáculos en nuestra senda y los vencemos fielmente, si hallamos oposición y vituperio, y en el nombre de Cristo obtenemos la victoria, si llevamos responsabilidades y cumplimos nuestros deberes con el espíritu de nuestro Maestro, entonces, por cierto, obtenemos un precioso conocimiento de su felicidad y poder. Interesante lo que dice el testimonio. Si nosotros hacemos frente a los obstáculos y lo vencemos fielmente, hallamos oposición y vituperio sin duda, y en el nombre de Cristo obtenemos la victoria. No dependemos más de la experiencia de otros, porque tenemos el testimonio en nosotros mismos. No podemos nosotros, de alguna manera, vivir siempre de las experiencias de los demás que cuenten, porque muchas veces nosotros nos llenamos con las experiencias de los que cuentan
de los que han vivido la vida en Cristo, pero no somos capaces que nosotros mismos también busquemos esa experiencia con Jesús. Nos regocijamos en los testimonios de los hermanos, de esos hermanos que han vencido y han caminado sobre el pecado, pero nosotros no nos atrevemos a vencer y a caminar sobre el pecado teniendo únicamente el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. No dependemos más de la experiencia de otros, porque tenemos el testimonio en nosotros mismos. A semejanza de los samaritanos de antaño, podemos decir, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos decir? Ahora que estamos vivos y que ya no estamos prácticamente para poder escuchar y sentirnos bien de los labios que vienen de otros, ¿por qué no buscar una experiencia personal? Buscar a Cristo y que Él sea nuestro único amparo en medio de la tribulación. Dice el testimonio, cuando más contemplemos el carácter de Cristo y cuanto más experimentemos su poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección. La palabra del Señor dice que mirando como a cara descubierta somos transformados como en un espejo, de alguna manera. Entonces, queridos hermanos, cada vez que nosotros lo miremos y lo contemplemos, ese carácter de Cristo quedará en nosotros como consecuencia y nosotros buscaremos también lo que nuestro Maestro buscó. Cuanto más experimentemos su poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección. Y fervientemente consideremos Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor. No tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma de su contaminación. Sin duda, no podemos limpiarnos a nosotros mismos, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios y buscamos el perdón en virtud de los méritos de Cristo, Él impartirá esa fe que obra por amor y purificará el corazón. Por fe, en Cristo y por la obediencia de la ley de Dios, podemos ser santificados y así obtener la preparación para asociarnos con los santos ángeles y con los redimidos de altos mantos en el reino de gloria. Hermanos y amigos, somos nosotros responsables de nuestra felicidad en Cristo. Somos nosotros responsables del mensaje que llevamos y cómo nosotros podemos actuar frente a los que no conocen. Esa es la pregunta, ¿cómo podemos beneficiarnos nosotros al tener una experiencia similar a la del pueblo samaritano? ¿Cómo nos beneficiamos? Aceptando y viendo los milagros producidos por Él. Aceptando y viendo los milagros producidos por Él. Eso es cómo nosotros nos beneficiamos. Nosotros mismos aceptando y viendo los milagros producidos por Él en nuestras personas. Ese es el beneficio que tenemos. Porque no puede haber un beneficio completo cuando solamente escuchamos por parte de los demás y que nosotros mismos no tengamos esa experiencia. Podemos beneficiarnos si nosotros mismos tenemos esa experiencia y es por eso aceptando y viviendo los milagros producidos por Él. Solamente así podemos tener esa experiencia maravillosa en lo que se representa a Cristo y sus seguidores y sus discípulos. Jesús en Samaria es el título para el día de hoy. Esperemos que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que el Señor quiere ayudarnos y darnos una nueva vida, una nueva experiencia, pero únicamente depende que nosotros busquemos esa experiencia y no más vivamos de experiencias de otros, sino de experiencias de nosotros mismos. Amigos y hermanos, en esta mañana que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor alcance el corazón que está distanciado de Él, le dé paz, le dé fortaleza y le enseñe lo maravilloso que es seguir el camino trazado por Él.
Bendiciones a todos, un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.